Bueno, amigos de Conexión Online, reciban un grandioso saludo a todos los que nos están viendo en este momento. Pues aquí tenemos a unos machuchones de la información. Desde Barcelona, aquí nos acompaña para tratar un tema muy fundamental. Hoy toma de protesta de Alberto Fernández y Cristina Kirchner allá en la Argentina. Vuelven a triunfar unos personajes los cuales sí ven por los desprotegidos de Latinoamérica, sobre todo de ese país sudamericano. Pues Wilmer, aquí estamos en la palestra, ahora sí, de la toma de protesta y de un cambio rotundo en la Argentina, con lo cual había sumido a ese país el nefasto de Mauricio Macri en una devaluación inmensa, casi el 200% o más que eso, en una generación de pobres en creo que de 3 a 4 años, no sé cuánto estuvo ahí en el poder este nefasto. Bienvenido Wilmer, bienvenido Marco. Adelante Wilmer. Muchísimas gracias, estimado Carlos Federico, te sigo muchísimo desde siempre, te has convertido en un referente indiscutible, hermano. Un saludo muy fraterno, muy cordial a todos los suscriptores de Conexión Online, a los suscriptores de Conexión MX. Amigos, si ustedes ven por primera vez el video, suscríbanse al canal del amigo Carlos Federico, hace en vivos y realmente una persona muy informada. Encantado de estar en tu programa, Carlos Federico, gracias. Adelante Marco, desde Cuernavaca, Morelos, de la bella, de la eterna la ciudad de la eterna primavera. Carlos, pues, gracias por invitarme. La verdad es que me siento honrado de estar con dos ya jugadores de grandes ligas. Me encanta la idea, lo disfruto mucho. Y a todos tus suscriptores, que tengan el mejor de los días. Y aquí estamos, mi querido Carlos. Bueno, ya tantas porras y flores que me han echado, pues ya no sé cómo devolvérselas. Pues yo me siento igual que ustedes. Lo único en que sí les gano es en el tiempo que he estado en las redes. Pero creo que la capacidad de discernir los sucesos que pasan por América Latina, en México y gran parte del mundo, creo que el nivel cultural, creo que me andan ahí rebasando los dos canijos. Por eso me arropo con ustedes, pero de grande no tengo nada, lo único que tengo es estar con ustedes. Pues bueno, entremos en materia. Después de devolverles la flor aquí a mis grandes amigos escasos de cabellera, al igual que yo, donde se nos ven las ideas netamente, donde la hipocresía no es nuestra doctrina, sino de los nefastos que ya se van ahí en la Argentina, pues vemos a Alberto Fernández ahora sí con un problemón muy grande, con una papa caliente que le deja ahí el señor Guillermo Macri, en el cual no es nada apreciable que le entreguen un país en una crisis económica muy grande, una sociedad muy enojada, que va a querer resultados de la noche a la mañana y por lo tanto también con los ojos del poder económico de los Estados Unidos de Norteamérica, ya que Argentina es de uno de los países que también posee algo de litio por ahí, creo, y es de los graneros más grandes del mundo. O sea, no estamos hablando de cualquier país. Hay muchos intereses económicos dentro de ese país. El señor Macri, no hay que olvidar que endeudó al país nada más en los poquitos años que estuvo, con una deuda pagable a 100 años. No sé qué informes tengas sobre la situación de Alberto Fernández y esa papa caliente que le entregan por ahí, Wilmer. Bueno, se encuentra con una situación, la verdad que muy, muy complicada, porque Macri dejó al país endeudado por varias generaciones adelante, contrajo justo el año que ya terminaba su gobierno, contrajo una nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, una deuda realmente que no se sabe a dónde fue el dinero. No se ha visto en absoluto, contrajo deuda, algo totalmente diferente a lo que ha hecho Andrés Manuel en México, que no ha contratado ni un solo peso de deuda. Entonces, lo tiene muy complicado, sin embargo, el actual nuevo presidente que toma de protesta hoy día, el señor Alberto Fernández, ha elegido como ministro de Economía, o secretario de Economía, que sería como el secretario de Hacienda en México, a alguien que es un discípulo de Stiglitz. Stiglitz es el premio Nobel, el economista, que está hablando pues de toda la aberración del sistema neoliberal y que nos ha llevado al fracaso. Y las fórmulas que está proponiendo, según la última noticia, es
la frase dice, estoy leyendo literalmente la noticia de EM Economía, dice, vamos a poner dinero en el bolsillo de los argentinos. Y aquí hay que leerlo de una manera muy acuciosa. Yo creo que está planteando, al menos en parte, dejar de pagar la deuda. Vamos a ver cómo se manifiesta en los próximos días. Y la verdad que es un momento muy, muy complicado para Argentina porque no tiene la infraestructura, la logística que sí tiene México. México tenía Pemex y todos los yacimientos petrolíferos y la posibilidad de construir refinerías para apuntalar el crecimiento. En cambio, en el caso de Argentina no lo tiene tan fácil, a pesar de que sí tiene reservas de litio en el norte de la Argentina. Vamos a ver, se abre una gran incógnita con muchas esperanzas, pero al mismo tiempo con grandes retos a vencer. A ver, Marco Antonio, creo Mira, que puso el dedo en la llaga ahí Wilmer Domínguez de Remarinty News, que por cierto, suscríbase al canal, no se le olvide que la cuarta transformación de aquí de México es de exportación. Y todos los latinoamericanos tenemos derecho ahora sí de tomar el ejemplo, las cosas buenas que son la mayoría del presidente de la República que hoy tenemos aquí en México, Andrés Manuel López Obrador. Y algo que dijo aquí Wilmer Domínguez, Marco, me llama mucho la atención la no contratación de deuda externa y vemos que allá Macri, no sabemos dónde quedaron esas grandes cantidades de dinero y aparte, sabemos que es un país lleno de corrupción. Aquí Andrés Manuel López Obrador nos ha demostrado, Marco, que no entrando en ese entorno de la corrupción, se pueden tener los recursos necesarios para todas las obras de infraestructura, ayudas sociales, infinidad, ahora sí, de proyectos que se pueden hacer sin entrar en actos de corrupción. ¿Qué te parece ese ejemplo que le dio a Latinoamérica Andrés Manuel López Obrador al respecto? Mira, Carlos, yo siento que lo peor que le pudo haber pasado a Argentina es la situación de que Andrés Manuel tiene ya un año en el gobierno de México. Ahora, ¿por qué? Porque precisamente por el ejemplo que le está poniendo Andrés Manuel a todo el mundo, precisamente por eso fue la prisa por terminar de hundir a Argentina del gobierno neoliberal, porque si lo hubieran dejado en la misma situación que dejó Enrique Peña Nieto a México, para Argentina hubiera sido relativamente fácil levantarse si hubiera seguido el ejemplo de Andrés Manuel. Por ese ejemplo de Andrés Manuel, definitivamente Macri le quiso meter la puntilla a Argentina para dejarla peor de desbastada y ya no pudiera levantarse. Porque no es la cosa de que fue por ambición, no, es por cosa cultural de ellos, del gobierno neoliberal, que están educados de tal forma que carecen completamente de moral. Sí, de hecho, hay análisis que ya se hicieron, por ejemplo, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, a donde la inmensa mayoría de los liberales de México han estudiado. Y ahí se les instruye precisamente a eso, a cero moral. Para ellos es normal el cometer fraudes y ser corruptos. Es lo normal, no es malo para ellos. Están educados para ello. Entonces, yo siento que Macri, viendo el ejemplo de Andrés Manuel, que pudo salir adelante, ha de haber dicho, se la dejo peor a Fernández. A ver cómo le hace para salir del hoyo. Porque, mire, efectivamente Argentina no tendrá petróleo, pero yo recuerdo cuando yo estaba estudiando veterinaria, que esto fue en el año del 72, 73, 74, Argentina era ejemplo mundial en producción de carne, de lana, porque tenían criaderos de borrego más grandes que los que hay en Australia. Y la lana de Argentina en aquella época era tan de buena calidad como la lana que se producía en, en Australia, pero con una ventaja más, que en Argentina sí se daba el mismo animal que se da en el Perú. ¿Cómo se le llaman? ¿Llamas o cómo se le llaman?
Sí, las llamas. Y la calidad de lana de estos animales es muy, muy superior. Son, No, esas son las vicuñas, la calidad súper. Ah, ok. así es, y de ese tipo de calidad producían en Argentina también en los años 70. Ahora, granero del mundo, la verdad es que producían grano y a un costo exageradamente barato. Mira, Carlos, yo recuerdo cuando estaba ahí en veterinaria que en una ocasión el doctor Jorge Jiménez Cantú, que era gobernador del Estado de México, quiso implementar programas para la cría de borrego en México. Y yo le presenté una tesis diciéndole que no era conveniente porque era imposible en México sacar los costos de producción que tenían en Argentina. Por ponerte un ejemplo, un kilo de carne de borrego en aquella época, producirlo en México costaba 10 pesos, en Argentina costaba 4. Salía más barato traer el borrego ya muerto de allá que tratar de producirlo aquí. Con otra, no podemos producir buena calidad de lana en México. La lana de México es con la que se confeccionan las prendas de vestir tipo chiconcuac. No hay buena calidad de lana en México. Los casimires y las buenas telas tienen que ser con lana de importación, porque la lana de México, dado el clima que es, no produce buena calidad de lana. Y porque cualquier cambio en el clima produce cambios estructurales en el cabello, que son pequeños cabellos de lana, y esos se trozan en cada cambio de temperatura. Y es mala calidad la lana, y la lana de mala calidad tiene un precio muy inferior a la de buena calidad. Bueno, ahora, Argentina, como tú dijiste, hay litio, pero además tienen muchas otras riquezas Argentina. Sí, que yo sepa, tienen unos litorales excelentes y tienen muy buena pesca, muy superior a la de muchos países del mundo. O sea, la verdad es que yo siento que con austeridad y combatiendo la corrupción puede salir adelante Argentina. Bueno, ojalá y este sea el síntoma de Alberto Fernández, ya que acercarse a México y venirse a tomar la foto era muy importante para él. A veces no entendemos nosotros los mexicanos la importancia nada más de una fotografía. Es algo increíble. Quizás los mexicanos, Wilmer, tú nos podrás más o menos ilustrar al respecto, tú que vives en el extranjero, tú que eres del Perú, eres español, o sea, espero y no te me ensucies con esos actos de nobleza, porque días pasados fue Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo de Lázaro Cárdenas del Río, que empezó a ser muy criticón más que crítico en contra de la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador. Tal parece indicar que nada más pisan ese suelo madrileño y todo parece indicar que tu paisano Mario Vargas Llosa lo fue a recibir al aeropuerto porque empezó a despotricar en contra de Andrés como si estuviéramos escuchando ese nefasto de Vargas Llosa. Discúlpame que me dirija de esa manera porque es tu paisano ahí, pero yo siento que ese personaje nació en Perú, pero ni peruano es, porque no lo anuncia de esa manera, se ve ajeno a los intereses de sudamericanos y sobre todo del país del cual tú provienes. Pero bueno, la pregunta va respecto, ¿cómo ve un extranjero como tú, una persona que aparte que vive en Europa, todavía le vamos a sumar eso, la importancia de una fotografía? Claro que la fotografía es nada más el anuncio pero de correr a venir a Andrés Manuel López Obrador, tú como viviendo en aquellos lares, ¿cuál es la importancia de eso, Wilmer? Mira, definitivamente tiene una tremenda importancia el impacto que ha causado en toda Latinoamérica y el mundo ya Andrés Manuel López Obrador.
ha sido sumamente significativo el hecho de que el primer país extranjero que decide visitar Alberto Fernández haya sido justamente México. Entonces, es fundamental porque Andrés Manuel ha logrado realmente algo extraordinario, que es, teniendo al hermano mayor, Estados Unidos, justo al norte, estando afectado por todos los vaivenes emocionales que bullen en la cabecita de Donald Trump, que hoy día te dice una cosa y mañana puede cambiar completamente de opinión, y el hombre ni se inmuta, es decir, no tiene palabra. ¿Cómo Andrés Manuel ha logrado domar, entre comillas, al tigre Trump? O sea, en el fondo hasta los chinos están asombradísimos de cómo lo ha logrado Andrés Manuel. No podía ser de otra manera que Alberto Fernández, que es heredero de la tradición del peronismo, que es un movimiento, podríamos decirle, muy emparentado con lo que es Morena y este cambio, este deseo del pueblo de cambio, de transformación, de poner las riquezas del país al servicio del país. No podía ser de otra manera que Alberto Fernández dejase de visitar México. Yo creo que, sinceramente, han tenido que reunirse los dos y hablar, pues, de tú a tú, como se dice entre presidentes. Y estoy seguro que los consejos que le ha dado Andrés Manuel los va a poner en práctica Alberto Fernández. Mira, estoy viendo aquí en esta publicación que es FIFI, pero hay datos duros que los FIFI no pueden maquillar y los tienen que publicar, ¿no? Según Clarín, para el ministro, el nuevo de Alberto Fernández, es clave convencer a los acreedores, es decir, al Fondo Monetario y al Banco Mundial, de aceptar que la Argentina no pague el capital ni los intereses de la deuda en 2020 y 2021. ¿Por qué motivo? Porque los vencimientos que se le avecinan a la Argentina son de un volumen grandísimo para la economía argentina. No nos olvidemos que el PIB de México es muy superior al PIB que tiene Argentina. Entonces, si hablamos de una cifra, por ejemplo, hablar de que 30.000 millones de dólares se vencen en el 2020, no es lo mismo para una economía como la mexicana, 30.000 millones de dólares. ¿Cuánto se vence? ¿Cuánto es la deuda que paga México cada año? ¿Tienes el dato, Carlos? No. Pero son como 700.000 millones de pesos que cada año hay que pagar, hay que dedicar del PIB mexicano a pago la deuda. Pues en Argentina es mucho menos en números exactos, pero a nivel de PIB es mayor. Entonces es mucho más complicado para Argentina, ¿no? La verdad que sí. Se dice que de lo que se recauda de impuestos, ¿sí?, que solamente el gobierno de México puede disponer del 12%, que el 88% es para pago de intereses y abonos a capital de la deuda externa. No sé si este dato sea correcto, pero es lo que se dice y se me hace una exageración lo que queda del 12%, y con ese 12% que Andrés Manuel esté haciendo milagros, se me hace sensacional. Ahora, sí es cierto, tiene otras entradas más el gobierno, como son la gasolina, el petróleo, lo que se cobra de luz, en fin, o sea, pero de impuestos que sobreviva con el 88, digo, al revés, que sobreviva con el 12 y pagar el 88, se me hace sensacional. Lo que venían malgastados los gobiernos neoliberales, ¿no? Justamente lo que pones ahí en pantalla, Carlos Federico, es la situación que estoy pintando, ¿no? Que se le vienen pagos de la deuda absolutamente brutales, y aquí va a radicar el éxito de él, ¿no? Cómo maneja estas relaciones con los acreedores, que es el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Ahora bien, es difícil, lo dice Pepe Mujica en su estancia aquí en la República Mexicana en días pasados. También no logramos ver aquí los mexicanos, geopolíticamente. Muchas veces agarramos ese pleito en el cual nos volvemos un poco muy nacionalistas y queremos enfrentarnos al monstruo que tenemos aquí al lado y no logramos dimensionar de qué tamaño es. Pues es el monstruo más grande de todo el planeta llamado Tierra.
y creo que nos podremos salir un poco afuera de la tierra y también causa estragos fuera de él. Y lo dice muy bien Pepe Mujica. El valor que tienen como presidente de la República, que como dice Wilmer, ha podido domar esos grandes intereses económicos con los cuales ha podido lidiar. Creo que es un ejemplo para la nueva fórmula que hoy toma el poder ahí en la Argentina, para que pueda ahora sí tener esa relación, ese maridaje con los grandes intereses económicos. Ahorita nombraron ahí al Fondo Monetario Internacional, que tiene su sede allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Creo que para nadie es tampoco divorciarnos e ir en contra de ellos, porque lo vemos en Venezuela, quien se le puso a las patadas al gran poderoso llamado Estados Unidos o Norteamérica. Y hoy vemos las consecuencias. Las consecuencias es de tratarlo de aislar, como lo hicieron por decenas de años con Cuba, al cual lo tuvieron ahora sí, a pesar de que estaba a un costado del estado de la Florida, pues tal parece que lo tenían en Asia, en una parte muy alejado de este continente. Creo que tiene ahora sí, afortunadamente, Alberto Fernández, un gran maestro, diría yo, porque para mí es un maestro estratega, Andrés Manuel López Obrador. Creo que ya no hay mucho por qué descubrir. Creo que hay mucho que aprender respecto a un personaje que está haciendo esa labor, digo muy bien, a pesar de los pesares, a pesar de tantas situaciones adversas que le han planteado, como Culiacán, como los Levarón, como la masacre de Villa Unión en Coahuila, que son las últimas 3 más sonadas a nivel mundial, y creo que vendrán otras, porque es la manera de que quieren ablandar ahora sí el crecimiento, la empatía que tiene López Obrador, no nomás en México, sino en gran parte del mundo. Ahora, con la traída de Evo Morales, pues bueno, se ganó muchos adeptos y los focos donde no lo podían ver en muchas partes de Europa y de Asia, creo que se ganó ahora sí los reflectores Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ves, Wilmer? Mira, has hecho una descripción muy acertada, Carlos Federico, y la verdad que esto indica pues de que estás muy informado siempre y ya estás siguiendo el proceso de cerca. Mira, la figura de Andrés Manuel, para entender lo que está pasando, y yo esto lo acabo de descubrir, ¿no? Nos tenemos que ir 40 años atrás, cuando ese joven recién egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México empieza a trabajar allá en Tabasco con las comunidades, y durante 6, 7 años me parece que está ahí desarrollando trabajo desde abajo. Él ha ido siguiendo la política, el desarrollo de la política internacional. Por supuesto, la experiencia cubana es una experiencia muy dramática para un pueblo que decide enfrentarse al hermano mayor que es Norteamérica y sufre un bloqueo brutal. Luego tenemos el aprendizaje que ha representado las consecuencias del enfrentamiento, como tú muy bien dices, de Venezuela con Chávez, que directamente se fue a enfrentar. Entonces, los enfrentamientos con el hermano mayor no sirven. ¿Por qué? Porque tienen todo el poder de la galaxia y más para destruirte. Entonces, el gran éxito de Andrés Manuel es que es un hombre pragmático, es un hombre práctico. Él ve la realidad y dice, a ver, ¿qué cosa es lo que necesita nuestra nación, nuestro pueblo para desarrollar? Que haya progreso, que haya dinero y que haya producción. Y estas 3 cosas, si tú las orientas en el mercado global, significa intercambio comercial. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es llevarse bien en la medida de lo posible, pues, esa política catalana. Mira, los catalanes, a diferencia de los españoles, los catalanes no tienen ejército, no tienen poderío militar. Y el gran éxito de los catalanes ha sido siempre, a lo largo de toda la historia, el comercio. Porque son herederos, pues, de las tradiciones ya de los fenicios. Los fenicios dominaban aquí el Mediterráneo y eran los primeros pueblos comerciantes. Entonces, esta tradición del comercio, del diálogo, de la diplomacia, por encima de la imposición militar o de las bravuconerías, porque tú te puedes poner bravo, pues, si eres como un Corea del Norte, si tienes bombas atómicas, nucleares, o sea, pero México no tiene eso, ni lo va a tener nunca, ni interesa tener eso.
Ni Entonces, la Argentina. y ni la Argentina, pues entonces aquí yo creo que has dicho muy clave, Carlos Federico, es seguir el ejemplo de Andrés Manuel. Andrés Manuel es el maestro. Él marca la pauta y ahora cada país va a tener que adecuar a su propia realidad esa pauta, el ejemplo que ya está dando Andrés Manuel. Y será difícil no robar, no mentir y no traicionar, porque la señora Kirchner, cuando estuvo ahí en el poder, cometieron muchos errores de corrupción. Algo parecido, no sé si se asemejan al Partido de la Revolución Democrática, del cual salió Andrés Manuel López Obrador volando, ya que el partido del PRD, en sus años mozos, hablando del año 2000 en adelante, bueno, del 96, 95, cuando Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano fue, le llamaban gobernador de la ciudad, del Distrito Federal en aquel tiempo, jefe de gobierno del Distrito Federal. Ya el PRD tenía un poder muy grande, pero con el tiempo las tribus se lo fueron comiendo al grado que en el año de Peña Nieto llegaron en unos actos de corrupción muy grandes, con lo cual terminó por desaparecer. Cristina Kirchner, creo que trae ahí unas cositas, unos pretitos en el arroz con los cuales le han querido levantar unos juicios. Claro que unos son inventados, pero también no fue nada placentero algunos secretarios los cuales tuvo ahí. Creo que se debe de aprender mucho de aquella situación del pasado y creo que la vara Andrés Manuel López Obrador se las pone muy alta, Alberto Fernández sobre todo, porque les pone, ahora los pone en una situación. Los políticos acostumbrados a vivir con cierto poder económico, donde los poderes económicos fácticos los empiezan a persuadir para poder jugar ahora sí en un entorno donde la corrupción es ciertamente permitida hasta cierto lugar. Y creo que en los tiempos de Cristina Kirchner se permitieron ciertos actos de corrupción. Hoy Andrés Manuel le pone la vara muy alta a Alberto Fernández. ¿Creen ustedes que podrá seguir ese ejemplo de austeridad y de no robar, no mentir y no traicionar? Pues si no lo sigue, no tiene otra salida. Es la única forma en que Argentina pueda salir del estado tan deplorable en que se está quedando ahorita después de ese gobierno tan nefasto, neoliberal al 100%, que si no siguen el ejemplo de Andrés Manuel, no creo que tenga otra realidad. Ahora bien, no es nada más el ejemplo de Andrés Manuel. Poco conocíamos en realidad de Evo Morales, y digo poco porque hoy conocimos bastante, y creo que Evo Morales se las pinta por donde mismo. Un personaje con cierta austeridad, el cual llega a México con una maleta muy pequeña y sin dinero, cosa que le estaban fincando ahí que tenía ahí en paraísos fiscales grandes cantidades de dinero. ¿Podrá Alberto Fernández, Wilmer, llevar la misma tesitura de estos dos personajes? Has tocado el punto clave, Charlie. Mira, el éxito de la 4T y de México es realmente su compromiso frontal contra la corrupción y la impunidad. Y desde su propio partido, el presidente es absolutamente, respecto a eso, intolerable. O sea, él no acepta de ninguna manera ningún acto de corrupción. Entonces, definitivamente, como muy bien lo dice Marco Antonio, si Alberto Fernández no es capaz de hacer lo mismo, de seguir ese mismo compromiso frontal de la lucha contra la corrupción, empezando en su propio movimiento, no tiene ninguna posibilidad de éxito, Charlie. Ya no se puede de ninguna manera pretender triunfar manteniendo casos de corrupción o manteniendo élites en tu partido que son corruptos. Entonces, probablemente, no lo sé, pero probablemente se tenga incluso que pensar en refundar, porque si en la lucha que suponemos va a emprender Alberto Fernández contra la corrupción, suponemos, ya lo veremos, resulta que se tiene que enfrentar a los machuchones del partido, pues si no logra romper eso, va a tener que fundar una nueva agrupación con la cual poder llevar adelante este trabajo. Lo que hizo Andrés Manuel, ¿no? Andrés Manuel vio que salió del PRI, se corrompió, PRD, corrupto, o sea, tuvo que fundar un nuevo movimiento que es Morena, Movimiento de Regeneración Nacional,
que por cierto, también ya empieza por ahí en algunas áreas a presentar ciertas cabezas de hidra, ¿no? Con elementos que no han entendido lo que es realmente la 4T. Entonces, siempre hay este peligro, querido Carlos Federico, de que hay gente que no comprende que se tiene que ser absolutamente intachable, absolutamente coherente, absolutamente transparente en la lucha frontal contra la corrupción. No hay otra manera. Pero ¿crees que Alberto Fernández tenga el talante tan grande como para poder cumplir esos compromisos? Una cosa es el deseo que yo tengo y otra cosa es lo que vaya a hacer, ¿no? Yo soy una persona muy optimista, yo tengo la esperanza de que vaya por ahí, y si no es así, la verdad que va a ser un fracaso para él, o sea, es que no tiene otra opción. Entonces, ojalá que tenga la valentía de hacerlo, ¿no? Yo doy mi voto de esperanza que lo haga Carlos Federico. Digo, no le queda de otra si es que quiere sacar a la Argentina de esa crisis económica, y si en verdad tienen un objetivo político para futuro, creo que es el único camino a seguir. Andrés Manuel López Obrador nos lo ha dicho una y otra vez. Mi objetivo ya no es el dinero, sino el de quedar en la historia, y no por ego de quedar en la historia y plasmado con letras de oro, porque sabe que el camino a llegar a ese rumbo es servir a la gente. Lo otro es consecuencia de, y servir a la gente es comportarse como tal, y no lo digo con cierta austeridad porque también respeto a las personas que se dan ciertos lujos, tienen todo el derecho de gastarse su ingreso en lo que ellos quieran y como ellos lo sientan, de la manera que ellos quieran gastarse su lana bien habida. Pero sí me refiero a que el dinero que no es de ellos, sino al de todos los de su población, lo puedan ahora sí administrar, ya sea de la manera más correcta y no meter sus uñas mugrosas en ese lugar. Marco, tú que vives aquí en la República Mexicana y ves todos esos actos de corrupción, pues a diario, ¿tú cómo ves a Alberto Fernández? ¿En verdad vino a tomarse la foto para ganar más adeptos y más confianza en su país? Mira, ahora que estuvo aquí el señor Fernández, se dice que también tuvo entrevista con Evo Morales, y cosa que sí creo, aunque no se dio a la luz por la cosa de que no le convenía ese tipo de publicidad. Sobre todo parece mentira, al que no le convenía ese tipo de publicidad es a Evo si pretende regresar a Bolivia, porque ya sabes cómo son los periódicos tradicionales, la prensa tradicional, ya andan buscando cualquier recodo para agarrarse de ahí y atacar fuertemente. Bueno, el caso es que yo sí creo que viene bien asesorado el señor Fernández, o sea, que sí lo aconsejaron bien y creo que vino a eso, vino a buscar consejo. Entonces, si sabe aprovechar esa foto y si quiere de verdad hacerlo por el bien de Argentina, pues la mejor de las suertes. Ahora, si trae ideas de algo de egoísmo, de ambición propio, pues lo siento por Argentina, porque no hay forma de que salga adelante Argentina. La única forma posible es con alguien que de verdad se baje bien los pantalones, que meta todo el gobierno a la austeridad republicana y, sobre todo, que acabe con la corrupción y la impunidad. Creo yo que es el único camino que tiene Argentina para sobrevivir y de ahí empezar a levantarse. Si no, no creo que lo logre. Ahora bien, para cerrar ya el programa, amigos que me acompañan, Wilmer Domínguez Remar de Inti News, suscríbase a su canal, y tenemos a Marco Antonio Bravo desde del portal se llama Desde mi humilde punto de vista. También suscríbese, que tiene temas muy importantes para la democracia, ahora sí, del país. Última pregunta al respecto que se me ocurre en estos instantes. En verdad, ¿cómo ven a la Argentina rodeado de tantos nefastos? Tenemos a Bolsonaro en Brasil, tenemos a Yanín Añez, ahí la golpista en Bolivia,
y tenemos en la Argentina al señor Piñera. No, Chile. En Chile, perdón, en Chile al señor Piñera. No sé de qué manera se comporta el señor Vizcarra allá en el país del Perú. No, pues Vizcarra es otro neoliberal más. Bueno, pero creo que lo tienen rodeado. Sí. Lo tienen también en una geopolítica encerrado de cierta manera. Yo entiendo también el por qué viene a México y lo externó. Necesita crear lazos económicos con el poder económico que existe acá en el norte de América, ya que es muy necesario porque Bolsonaro va a tratar, ahora sí, de ponerle zancadilla cuantas veces pueda. Y no se diga esta señora de Bolivia, la cual también es surtidora de gas hacia ese país de la Argentina y de otros recursos. ¿Qué opinión me tienen al respecto de estar en ese, que lo tienen rodeado, esta bola de nefastos y neoliberales? ¿Qué adversidades se le vienen también en la cuestión geopolítica de Sudamérica? Bueno, en lo particular yo, desde mi humilde punto de vista, creo que si tuvo éxito Evo Morales en Bolivia, un país más chico, igualmente rodeado por todos esos países neoliberales, no veo por qué Argentina no lo pueda hacer, sobre todo que de una forma muy especial, Argentina ha estado muchas veces por delante de todos los demás países que los rodean. En muchas ocasiones Argentina era el que mejor ingreso tenía, el que más trabajo había, el que más Producto Interno Bruto generaba. O sea, Argentina ya ha sido líder en muchas ocasiones de esa área de Sudamérica. No veo por qué no pueda volver a ser. Y hay un fenómeno muy interesante, Carlos Federico, que es que en todos estos años que ha estado gobernando Evo, desarrolló y potenció muchísimo el sector energético de su país, creando las condiciones para generar sobre todo electricidad. Gran parte del consumo eléctrico que tiene Argentina, especialmente en la zona norte, viene de Bolivia. Bolivia exporta energía eléctrica a la Argentina. Entonces, eso es algo fundamental, es un recurso vital para Bolivia, porque las redes ya están hechas, o sea, hay una inversión muy grande hecha de Bolivia para abastecer de energía a la Argentina, y evidentemente a la Argentina en recibir esa energía. Entonces, estos lazos comerciales no se pueden romper así como así. Entonces, esto va a obligar, con independencia de que, porque además en Bolivia se vienen unas elecciones ya de acá un par de meses como mucho. Entonces, yo tengo la esperanza, estoy seguro de que nuevamente el MAS va a llegar al poder porque son mayoría. O sea, ese golpe de Estado puede mantenerlo 1, 2, 3 meses, pero a nivel de políticas, de relaciones con Argentina, en el caso de Bolivia, no creo que vaya a cambiar mucho. Y si lo hace sería un harakiri para la propia Bolivia. O sea, no creo que caigan en eso. Ahora, evidentemente puede hacer pataletas como hace Donald Trump, de amenazar y tal. Eso no lo dudo que lo vaya a hacer la señora Yáñez, como ahora se ha visto pues en estas declaraciones de declarar que el nuevo gobierno de Argentina son contrarios a la democracia por no haberla invitado a ella, cuando en realidad ella, siendo golpista, se erige como si fuese defensora de la democracia. El mundo al revés, ¿no? Y atacando también Yáñez a Andrés Manuel, por haber dado a cobijo a Evo, haberle salvado la vida, y ella al mismo tiempo dando cobijo a 2 delincuentes, como son estos hijos de este conocido narcotraficante mexicano, ¿no? Entonces, realmente yo creo que Chile con Piñera está en una época muy complicada, el pueblo no ceja, se va a hacer una nueva constitución. Realmente Bolsonaro tampoco lo está llevando muy bien. Yo creo que hay un gran despertar de la población en toda Latinoamérica, incluyendo en Chile, incluyendo en Brasil. A Brasil le pasó lo mismo que a Bolivia y eligieron ese presidente pensando que iba a mejorar y realmente está peor que antes. Entonces, yo creo una gran esperanza. Yo creo que el Grupo de Lima, con Vizcarra a la cabeza, está más débil que nunca, aunque aparentemente los medios intenten presentar una realidad que no es. El pueblo finalmente va a acabar imponiéndose. Yo creo que con la llegada de Alberto Fernández, y termino aquí, se inicia un nuevo eje que viene de México a la Argentina
pasando por Venezuela, y que va a permitir realmente empezar a tomar conciencia a nuestros pueblos de una manera diferente de hacer, sin enfrentarse, sin violencia, sino a través de lazos comerciales. Y esto es fundamental en esta nueva etapa que inicia. Bueno, ojalá y lo que sucedió aquí en México suceda en la Argentina. Ojalá y sí sea ese corredor latinoamericano. Y bien lo dijo Pepe Mujica en unas de sus declaraciones. Cada vez veíamos a México en los sexenios anteriores, alejado de Latinoamérica. Hoy lo vemos más cerca del pueblo latinoamericano, al estar volteando ahora sí sus ojos hacia aquel rumbo, sobre todo con el gesto heroico que hicieron con Evo Morales y con el gesto que se está teniendo con Alberto Fernández. Y ya antes había venido un legislador argentino en enero aquí a México. Es obvio, se entrevistó con varios legisladores y yo entiendo que lo hizo de manera a puertas cerradas con Andrés Manuel López Obrador. Es el legislador Kicillof, que va a estar también en parte de la fórmula ahí ejerciendo el poder con los Fernández. Yo tengo mucha esperanza que este país sea parte de la sangre renovadora en Sudamérica, ya no con una izquierda esa tan denostada en aquel lugar de la Argentina, sino con una cuestión progresista, como le ha llamado Andrés Manuel López Obrador, que va más allá de las cuestiones izquierdistas, sino donde aglutinen a todos los poderes de la derecha, de centro, de izquierda, y donde todos empiecen a caminar por un bien común. Y que se dejen ahora sí los extremismos, la ultraderecha y la ultraizquierda, que se vayan hacia un lado y dejen trabajar ahora sí los personajes que tengan ahora sí objetivos a futuros, sobre todo con esa gente desprotegida que desgraciadamente con Macri lo único que hicieron es engrosar más a esa población, entregándole pocos millones de pobres doña Cristina Kirchner, que fue de las cosas buenas que hizo, no todo estuvo mal, hizo cosas muy buenas la señora Cristina, entregar un peso argentino muy fuerte en 25 pesos, creo, en aquella ocasión. Ahorita ya llegamos a los 60 pesos en poquitos años. Una deuda externa tranquila, finanzas sanas, como Andrés Manuel López Obrador lo esté haciendo. Ojalá, desde mi punto de vista, ya para cerrar y de cederles el micrófono para que den sus últimas impresiones, y esto sea nada más un ejemplo más de cómo se tienen que hacer las cosas. Evo Morales puso, creo, desde hace 14 años, ahora sí el ejemplo de cómo seguir y cómo hacer las cosas. Andrés Manuel López Obrador retoma mucho de las políticas de este señor, y en la Argentina ojalá y tengamos un tercer mandatario con los mismos tipos, maneras de trabajar, ya que ha sido ahora sí muy eficaz esta manera de tener esa interlocución con el país más poderoso del mundo. Hay que saber trabajar con el león enfurecido, hay que saberle hablar, y creo que Andrés Manuel López Obrador ha puesto en la palestra simple y sencillamente un valor más grande, el que se debe de anteponer ante todas las circunstancias y en todos los lugares, y es el amor. Adelante, Wilmer. La verdad que después de lo que les has dicho, ya poco se puede agregar, Carlos Federico, porque lo has bordado realmente de una manera muy hermosa. Sí, mira, una de las cosas que subyacen en todo esto es algo que nunca había estado presente en política, y es lo que tú mencionas, es el amor, ¿no? Y cuando realmente las palabras que están en el Evangelio, en las Sagradas Escrituras, de todas las culturas del mundo, de todas las religiones, el fundamento es el amor, con independencia del nombre que le des. Cuando tú lo traes a la política y lo transformas en políticas reales, pero no de manera populista, sino real, es decir, hay que pisar tierra, no se puede simplemente proponer y hacer en el aire, sino, no, vamos a crear condiciones para el desarrollo, esto se convierte en algo extraordinario. Te agradezco muchísimo, querido Carlos Federico, por la oportunidad que nos das de estar en tu canal. Suscríbanse, amigos, a Conexión Online, por favor, vamos a catapultarlo al amigo que llegue al 500.000 ya, prontamente. Y muchas gracias, Carlos Federico, un honor, hermano, estar en tu programa. Gracias. Marco. Pues darte las gracias, Carlos, y la verdad es que, como dice Wilmer, ya dijiste prácticamente todo.
pero no está por demás desearle lo mejor al pueblo argentino y que ojalá y con buena voluntad, honradez, siguiendo los principios básicos que son facilitos, no mentir, no robar y no traicionar, ojalá y puedan salir adelante pues, lo más pronto posible, porque están en una situación crítica. Entonces, mis mejores deseos para el pueblo argentino y que tengan un excelente día todos ustedes. Bueno, fue un placer haber estado intercambiando aquí ideas al respecto de lo que acontece hoy en el mundo. Muy necesarias sus opiniones, ya que de esa manera tenemos diferentes puntos de vista y las personas que nos están viendo en este momento sacarán ahora sí sus propias conclusiones. No se le olvide, antes de despedirme, suscribirse al canal de Wilmer Domínguez Remar, que es un peruano que vive allá en Barcelona, España, que goza ahora sí de una transformación de los mexicanos. Lo dijo Chavela Vargas en un momento, hace unos años. Y creo que en un futuro Wilmer va a tener que tomar ese eslogan que dijo la Chavela Vargas, porque de repente lo siento tan mexicano, tan comprometido con esta transformación. Y afortunadamente, muchas de los seres humanos nacimos en un lugar y nos sentimos ahora sí patriotas de nuestro lugar, pero también escogemos como segunda patria a un lugar, dijo Chavela Vargas, a pesar de que nació en una nación de Centroamérica. Cuando le preguntaron que si era mexicana y ella dijo que sí, pero le habían dicho que ella había nacido en otro país, dijo, los mexicanos nacemos donde nos dé nuestra chingada gana. Así que, entonces, yo veo a Wilmer muy comprometido ahora sí con estas cuestiones que suceden aquí en México. Hoy que estuve yo en la Ciudad de México, platiqué con varios youtubers o personajes pensadores, con los cuales hay cierto celo, porque personajes extranjeros dicen ellos de esta manera, equivocamente para mí, que se estén colgando de la fama de Andrés Manuel López Obrador. Simple y sencillamente les contesté, no somos extranjeros en Latinoamérica, somos hermanos, estamos cortados con la misma tijera. Y no se les olvide que si alguna vez hubo personajes como Pancho Villa, como Emiliano Zapata, como el Che Guevara, como el Libertador de América, Simón Bolívar, los ejemplos buenos de ellos se retoman sin ver las naciones. Así que hoy Andrés Manuel López Obrador es ahora sí, digamos, una especie de libertador de América. Es un personaje que no tiene fronteras y no tenemos que sentirnos celosos de las políticas de él, porque de repente llegan ese celo, ahora sí natural. Y les platiqué mucho de Wilmer Domínguez, les platiqué mucho de otros personajes los cuales han agarrado esta cuarta transformación para llevarlas a sus países y a otros lares de Latinoamérica. Hay que pensar lo global, no hay que ser envidiosos, egoístas, porque las buenas nuevas son para todo el mundo. Y esto es con lo que me quedo yo, teniendo aquí a Wilmer y teniendo aquí a Marco. Ya me aventé más rollo en la despedida. Marco Martínez Bravo. Nada más ahorita, nada más para hacer una observación de lo que acabas de decir con respecto a los demás youtubers. Bueno, los que se expresan más del mal de los extranjeros. Yo creo que estos amigos pasan o dos cosas. O nunca se han subido a un avión, o cuando se suben a un avión, no de verdad se sientan en los asientos que van en el pasillo, no los que dan a las ventanillas. Porque cuando te sientas del lado de las ventanillas y te asoman, de verdad, y pasas de un país a otro, te vas a dar cuenta que no hay fronteras. No existe. No, y es tan rico. Aquí, no allá. Dios no las puso. Y es tan rico hablar. Hermanos. Y es tan rico hablar con hermanos latinoamericanos, con los cuales uno se empapa de diferentes puntos de vista, que para mí siempre me llega esa sonrisa tan grande el escuchar personas como Wilmer, personas que también viven en Cuernavaca, Morelos, que lo único que engrosan en Carlos es que aminoran su ignorancia y ven una perspectiva ya diferente de la situación que sucede.
Por eso no hay que casarnos nada más en la región donde tú vives, sino es muy importante conocer otros puntos de vista. Mis amigos, pues fue un placer haber estado con ustedes. Un abrazo allá hasta Barcelona, España. Un abrazo hasta la ciudad de la eterna primavera, a Cuernavaca, Morelos. Vámonos riendo, amigos de Conexión. Suscríbase al canal de Wilmer Inti News, suscríbase al canal desde mi humilde punto de vista aquí de Marco Antonio Martínez Bravo y de su servidor Carlos Federico a sus órdenes. Vámonos riendo, raza. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima y a muerte con la 4T.